Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Carmen Vázquez, arquitecta. A nombre del Consejo de Decanos y de la Gerencia del CAP Regional Lima, les damos la más cordial bienvenida. Señores participantes, nos encontramos en el cuarto día de ponencias de la Pre-Vía Lima. Esta noche contamos con la presencia de grandes expositores, así como las noches anteriores en que nos hemos deleitado con la presencia, con las ponencias, con todos esos temas interesantísimos que nos han dado a conocer muchas cosas que no tenemos alcance de repente regularmente de acceder a este tipo de conferencias. Felicitamos esta iniciativa de la Previa Lima. En este momento queremos presentarles a nuestro primer expositor. Él es el arquitecto Jesús Céspedes Alarcón. Jesús Constantino Céspedes Alarcón. Él es arquitecto, docente, experto en metodología BIM con 15 años de experiencia en capacitación, auditoría y desarrollo de proyectos digitales para infraestructura pública, educativa y patrimonial. Bien, entonces queremos mostrarles a ustedes el tema que nos va a exponer, es innovación BIM, nuevos paradigmas tecnológicos en la gestión y conservación del entorno construido. ¿Qué explora esta ponencia? Explora cómo la metodología BIM redefine los procesos de diseño, documentación y gestión del patrimonio edificado. Se presentarán casos aplicados a edificaciones históricas y proyectos urbanos, destacando el impacto de la digitalización y los modelos colaborativos en la sostenibilidad y eficiencia del desarrollo arquitectónico. Adelante, arquitecto Céspedes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien, correcto? Sí, arquitecto, fuerte y claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya me presentaron. Vamos a ir iniciando, ¿sí? La charla de hoy día es súper importante para poder ver cómo hemos desarrollado la metodología BIM, cómo hemos implementado la metodología BIM acá en Grit Studio, en diferentes proyectos. Vamos a avanzar aquí, ¿sí? Lo más importante de la digitalización de proyectos emblemáticos es poder tener un alcance mayor de lo que podríamos hacer con un levantamiento convencional y lograr hacer su conservación digital. Y les presento nuestras redes, me pueden encontrar como Jesús Constantino Céspedes Alarcón, CEO de Grit Studio. También nos pueden encontrar en Grit Studio en nuestro perfil de LinkedIn o Instagram. Bueno, vamos a empezar por el diagnóstico, ¿sí? Todos sabemos que el centro histórico ha pasado por grandes procesos de intervención, pero el tiempo siempre es corto al momento de poder hacer el levantamiento de las condiciones existentes de este mismo proyecto, ¿no? Normalmente nosotros hemos querido desarrollar esto con el objetivo. Sí, dice que, un momento, parece que no se Disculpe, ve. arquitecto, no se Sí, está sí. compartiendo la Ah, pantalla. ya, yo tengo que compartir un momentito. Ahí ya está. Ya, acá está. Ah, ¿ahora sí se ve? ¿Está cargando? Ahora sí. Solo Sí, falta poner en entonces, pantalla completa. ya, ok. Ya, ahora sí, regresamos entonces a esta parte. A ver, bueno, desde esta parte de aquí, ¿no? Estábamos hablando que la importancia de la digitalización del centro histórico para poder obtener de manera más rápida, precisa, este tipo de proyectos, ¿no? Y poder conservarlos digitalmente. Les voy a dejar más adelante nuestras redes para que las puedan visualizar, ¿sí? Y nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Pero para llegar un poquito más cercano a ustedes, les comento, yo vivo bastante cerca del centro histórico desde hace muchos años, desde que era niño, y siempre pasaba por el centro histórico porque también trabajaba ahí mi papá en el Girón Camaná.
siempre veía que estos proyectos pues no tenían la conservación adecuada del mismo. Y cuando hemos estado en la etapa universitaria con uno de los colaboradores, mano derecha de Grit, que es el arquitecto Álvaro Arrieta, siempre se tuvo la intención de alguna manera poder digitalizar estos proyectos y tener un catálogo digital para que los estudiantes de arquitectura y público en general puedan acceder al mismo, ¿no? Y lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Sabemos que muchos proyectos han pasado por siniestros. Es más, cuando pasa un incendio, al momento de poder apagar el incendio con agua, es más perjudicial, aunque no lo crean. Debería haber un sistema de otro tipo para apagar estos edificios. Justo está la casona 2 de Mayo, que tiene ya años sin hacerse su conservación correcta. Justo se ha hecho una tesis de ese proyecto, ¿sí? Y la idea repito, de digitalizar estos proyectos con el objetivo que se puedan ver más adelante, aunque cambien de uso. Muchos proyectos no son importantes para la ciudad, pero si tienen un registro patrimonial, cambian de uso y los pueden demoler, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo para conservarlo, ¿no? Bueno, puedes hacer la restauración, rehabilitar, conservar, reconstruir, pero lo más importante de esto es poder tener un archivo digital, ¿sí? Que podamos utilizar para estas etapas. ¿Me dejo entender? Entonces, sobre todo para los levantamientos y los procesos burocráticos que tenemos nosotros al día de hoy, al hacer esto con la metodología BIM, con las herramientas como escáner y drone, que ahora vamos a mostrar más adelante, se pueden llegar a acelerar ese proceso, ¿no? Y algún día, ojalá, ¿no? Que se pueda conservar más proyectos de centro histórico, ¿sí? Ahora, la metodología BIM, aparte de agilizar esto, nos puede dar una conservación, o nos puede dar más información de la que realmente podríamos tener con herramientas convencionales. Me dejo entender. El objetivo de tener estos modelos no solamente tener planos para cumplir la licencia municipal o para tenerlos archivados, sino para su operación y mantenimiento. Me dejo entender. Y se puede integrar también con otras tecnologías para poder optimizar el flujo de estos proyectos. Bueno, vamos a ver algunos casos interesantes. Este primer caso es un levantamiento que hicimos con dron, fue el Mavic 2 Zoom. Lo que estamos viendo en la parte inferior es un espectro para que podamos ver la profundidad de algunos objetos, ya que el dron no solamente nos ayuda a tener fotos, sino es fotogrametría, puede ser un modelo digital que nos da bastante información y se puede insertar a herramientas como Revit, Archicad o cualquier herramienta BIM, y con ello podemos modelar este proyecto hasta cierto nivel de detalle. Ahora, vamos a hablar de lo más importante, herramientas. Justo por acá tengo algunas herramientas, no sé si por ahí se ve mi camarita, que esta es la más convencional. Al día de hoy debería ser la más convencional, que es un flexómetro láser. Y tenemos acá a nuestro amigo el dron, que también lo están viendo ahí. ¿Sí? Este modelo de dron es el Mavic 4, es el Matrix 4E, es el más preciso para fotogrametría. ¿Y por qué les indicamos esto? Yo puedo seguir haciendo levantamientos a mano, ¿sí? Puedo seguir haciendo levantamientos a wincha láser o flexómetro láser, pero el tema es el tiempo. El tema también es la precisión. Compatibilizar la información después del levantamiento manual o hecho a CAD o con estas herramientas siempre toma tiempo y sobre todo la información no tiene las coordenadas correctas, al menos una de las habilidades, una de los valores agregados que te puede dar un dron es que al menos tiene un GPS y se puede corregir las coordenadas más adelante. Puedes hacer la fotogrametría de estos proyectos desde lo más básico, o sea, puedes usar un dron básico, obviamente, para esto, que esté dentro del rango de trabajo. Puedes hacerlo con un Mavic 3 Pro, con un Mavic 4 Pro, pero obviamente los drones, el dron que les he mostrado, lo hacen mucho menos tiempo. Estamos hablando que puedes hacerlo a mano,
Puedes hacerlo con un dron estándar o básico, pero si ya te especializas o te vas a dedicar a esto, puedes adquirir un dron mucho más profesional que va a agilizar esto de minutos, de horas a minutos, ¿no? Otras herramientas que usamos bastante es el escáner Faro. Ahora actualmente también hemos probado el escáner Leica. Y no solamente es hacer el levantamiento con estas herramientas, sino es la planificación que hay detrás. ¿Me dejo entender? O sea, si tú quieres usar estas herramientas y tener buenos productos, tienes que hacer una visita técnica previa, tienes que planificar dónde vas a hacer el levantamiento, si hay algún error porque hay antenas o porque hay aves, o en este caso no te dejan entrar a los espacios. Todo eso tiene que planificar con mucha anticipación. ¿Sí? Vamos a ver algunos resultados. Este es uno de los proyectos que digitalizamos en el centro histórico. Fue uno de los primeros sectores. Nosotros hemos digitalizado casi de 70 al 80% del centro histórico, de su perímetro anterior, su perímetro original, y hemos empezado a hacer algunas propuestas con nuestros alumnos de los cursos de BINUSA, Revisero Cero, a hacer intervenciones, a menos que se acerquen a lo que se hace de manera internacional, porque no solamente piensen en esto, que es conservar todo, o sea, se conserva lo que es valioso, pero se tiene que también intervenir y dar valor a las zonas que ya no se pueden rehabilitar. Eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. O sea, conservar lo que se pueda y darle un valor agregado a lo que se pueda lograr hacer. Si ustedes ven otros centros históricos de Europa, de otras ciudades, hay un mix entre lo moderno, entre lo convencional o entre lo patrimonial, porque así le vas a dar un valor. Eso es lo que le falta a nuestro centro histórico realmente. Ver qué sí o sí debemos de conservar e invertir ahí y ver qué sectores o lugares o lotes se les puede dar un valor adicional. Acá le tenemos mucho temor a la verticalidad, pero si ustedes han visto, hay edificios también muy altos que te dan un buen perfil a la ciudad, ¿no? Ahora vamos a ir a las herramientas o los productos de las herramientas. El dron que estamos viendo ahí es el Mavic 4E y tenemos una herramienta que es complementaria, muy importante para la precisión. Les mencioné hace un momento que puedes hacer el levantamiento con el GPS del dron, pero si quieres llegar a tener una precisión centimétrica y en muchos casos, si está bien planificada milimétrica, puedes usar la tecnología RTK o GNSS, que le da mayor precisión en tiempo real al dron. O sea, el dron recibe la señal de esta herramienta y puede tener esas coordenadas en tiempo real, a diferencia de otras herramientas que tiene que tener un tiempo mayor de levantamiento. Aparte, también puedes tener las fotos en formato 360 para que puedas visualizarlo de manera más ligera. Vamos a ver si este videito que está acá, un momentito, vamos a abrirlo acá. Acá está, ya. Y este es uno de los levantamientos que lo puedes ver desde Recap. Puedes verlo desde Recap, que son las herramientas de Autodesk. Lo puedes ver desde el propio software de Faro en este caso. Y hay una opción para verlo en la nube. ¿Por qué les menciono esas tres opciones? Porque hay mucho temor de que estas herramientas requieren siempre de computadoras pesadas. Al inicio podría ser una opción por el tema del procesamiento, pero actualmente hay procesamiento en la nube, o sea, se puede subir esta información a la nube para optimizar ese punto, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Ahora, vamos a hablar un poquito más del escáner, ¿sí? Para que tú puedas usar correctamente el escáner, tienes que pactar, como mencionamos hace un momento, puntos claros que se puedan interconectar y sobre todo priorizar en los espacios. O sea, este proyecto que están viendo es la Casa Ferdinand. Actualmente se está desarrollando para el curso de HBIM. Lo estamos modelando. Hemos invertido en el levantamiento con el dron, con el escáner. Y les menciono eso porque si estuviéramos hecho un proyecto, estuviéramos haciendo un proyecto súper, súper detallado, los puntos donde se van a levantar por ambiente son importantes. ¿A qué me refiero? A veces tú puedes poner 10 puntos en un lugar que no vale la pena digitalizar. Entonces ahí te puedes ahorrar, ¿no? Vamos a avanzar acá.
y es este de aquí. Disculpe, no está compartiendo pantalla. A ver, un momentito. Vamos a abrir un videito. Ya está, disculpen la demora. Y nos habíamos quedado en esta presentación. Ya. Ahora vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. El tiempo normalmente de un levantamiento convencional puede durar entre 3 a 4 semanas, dependiendo de los objetivos y el tamaño del proyecto, pero la precisión no va a ser la misma que vamos a tener. O sea, un tiempo tradicional y un tiempo convencional, ¿no? ¿Qué precisión puede tener el escáner y con el dron fusionados? Puede tener una precisión centimétrica y si es que está bien planificado, como mencioné, puede llegar hasta los milímetros dependiendo de las fachadas o las elevaciones, ¿sí? Ahora, si hablamos de algo tradicional, eso va a ser parcial, pero si nosotros usamos estas dos tecnologías, que es el LIDAR, el escáner, la fotogrametría en este caso, puedes tener el levantamiento total del proyecto, obviamente si tenemos el acceso, ¿no? El riesgo humano de repente por el tema de subir a algunos lugares que son muy altos, son muy complejos, pues también baja, ¿no? Tú puedes lanzar el dron desde la calle o lo puedes lanzar desde un techo, pero no tienes que cubrir tantos espacios que pueden ser un poco complejos. Ahora, en un evento tradicional puedes tener los 2Ds, obviamente que ese 2D se podría volver un modelo de Revit, pero no es un modelo de Revit preciso. En cambio, cuando nosotros hacemos el levantamiento de un proyecto BIM, en este caso usando la nube de puntos, es preciso, es detallado. ¿Sí? Bueno, hasta este punto hemos hablado, no hemos hablado mucho de BIM, hemos hablado más de las herramientas, ¿sí? Y vamos a ver un poco más ese punto, ¿sí? Ahora, recuerden que la metodología BIM no solamente es un software, no solamente es modelar, no solamente es tener planos para la licencia o planos para poder empezar un proyecto, sino que es un mundo bastante completo y es importante que lo sepan. Yo diría que lo más importante de la metodología BIM, que es el Building Information Modeling, es la I de la información, la información que usas para planificar, la información que usas para diseñar, para construir, para gestionar. Como es una información que debería estar integrada y de manera colaborativa, tú vas a poder optimizar el desarrollo del proyecto. Vamos a ver qué tipo de desarrollo, ¿no? Poder usar los planos para hacer o la demolición de un sector o para poder hacer los planos de la conservación de ese sector, para poder hacer un mejor diseño que no se va a ver normalmente en un 2D, sino que puedes planificar muchas cosas más. Pero repito, BIM no solamente es una herramienta, es una metodología y tiene un ecosistema bastante grande de herramientas. ¿Sí? Que ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahora, recuerden que hay una parte importante de la metodología BIM, que es poder reutilizar estos modelos, ¿sí? Para optimizar los costos, la logística de la gestión de los activos. Hablamos también de la operación y mantenimiento para poder ver cuántos activos podemos tener en un proyecto y qué fechas se tienen que renovar, o sea, fechas se tienen que cambiar. ¿Me dejo entender? Hay un punto importante que no vemos de repente mucho en la metodología BIM acá en Latinoamérica, sobre todo en Perú, que es el diseño conceptual. El diseño conceptual es para todo el rubro de la construcción, nos ayuda a tener una previsualización antes de embarcarnos a modelos que sean muy complejos y que solamente entienda el modelador. Tienen que entender lo siguiente, que la metodología BIM no solamente es para eso, sino para más cosas. ¿Sí?
O sea, para que no solamente es para el sector construcción, lo pueden usar abogados, lo pueden usar otro tipo de ingenieros, los consultores, administradores y demás, con el objetivo de que puedan acceder a la información de ese activo que es un edificio patrimonial. Ahora vamos a hablar algo importante dando ejemplos. Vamos a dar ejemplos. Si nosotros vamos a ver el trabajo de un arquitecto famoso, un arquitecto que tiene un estudio bien organizado, creo que esa cultura de tener el estudio y el equipo bien organizado de manera meticulosa, un taller de arquitectura, ¿no? Que se ha perdido por enfocar incorrectamente las herramientas digitales, de repente mucho AutoCAD y mucha oficina individual, y en un taller que antes hacían las cosas a mano era más colaborativo, como lo hacía, pues, o como lo sigue haciendo un chef o lo sigue haciendo un doctor. Entonces, ahora con la metodología BIM, se debe de regresar a ello, pensar que tenemos que estar juntos y coordinados, no solamente entre arquitectos, sino también entre especialistas. Ahora, recuerden que BIM es un tema bastante amplio. Nosotros les vamos a dejar un enlace para los que no conocían todavía Grid Studio, donde están todas las guías internacionales que hemos investigado, hemos leído, hemos resumido para que nuestros alumnos, en este caso de Grid Studio, puedan tener un conocimiento más global y no parcializado. Es importante que sepan que hay Plan BIM Perú, Plan BIM Colombia, Plan BIM Chile, el Plan BIM de España, está la Building Smart. Hay bastantes estándares que tenemos que leer y adoptar lo mejor de cada uno, ¿sí? Y justo estas son las guías que yo les recomiendo revisar. La Building Smart para el sistema de calificación. Este punto es importante porque si yo tengo un modelo de arquitectura y estructuras, pero ese modelo no tiene las nomenclaturas, no tiene pactado, ¿cómo lo van a leer otras personas? ¿Cómo se va a organizar el proyecto para reutilizarse? No es un modelo BIM que tiene muy poco tiempo de vida. O sea, piensen que los modelos BIM tienen que madurar y tienen que reutilizarse. No puede haber un modelo BIM solamente para cumplir la primera etapa, que es la construcción, o mejor aún solamente en el anteproyecto, y ese modelo BIM no se puede realizar para la gestión de activos. Entonces, eso también va de lleno, de la mano de las nomenclaturas, de los niveles de información, de los niveles detallados del proyecto, los LOT, los LOIN, y que sepas que un proyecto BIM o un modelo BIM no tiene solamente un solo uso, ¿no? Lo puedes usar para el levantamiento de estado actual, para el diseño arquitectónico. Ven esa parte muy importante que acá en Perú nos cuesta escuchar la palabra diseño, ¿no? Es para diseñar arquitectura, instalaciones, estructuras y en la calidad del proyecto. Pero sobre todo la prevención de riesgos, ¿no? Si tenemos un modelo BIM va a ser más fácil planificar los sistemas contra incendio o que sean sistemas contra incendio que no sean tan invasivos a una estructura de tipo patrimonial que a veces es de madera o a veces en este caso es otro material que no es concreto, ¿no? Ahora, acá estamos viendo un ejemplo de las nomenclaturas que planteó el Plan BIM Chile ya hace muchos años, eso es del año 2018-19, y lo que nos cuesta bastante a nosotros, que es ser un poco más ordenados, ¿no? El código para cada tipo de modelo, diferenciarlos de manera gráfica y visual, ¿sí? A veces pensamos que solamente vamos a tener un solo archivo y realmente un modelo BIM vas a tener un mundo de archivos, una cantidad ordenada y planificada, obviamente, de enlaces o links para el mismo, ¿sí? Si vemos un poquito el plan BIM Perú, lo que sí me gustó de esta parte, que le vamos a hacer un zoom acá. Aquí, miren, es esto, ¿no? Tú puedes hacer un modelo de formulación y evaluación, pero repito, tiene que tener algo importante, las coordenadas compartidas o la información geográfica exacta. De nada me sirve hacer un modelo que tenga información de un levantamiento que no es el real. O sea, tú vas a hacer un modelo bien preciso, pero con medidas que están erróneas en el campo, ¿no? Y no solamente esa información se levanta con un teodolito o una estación total, esas herramientas son complementarias, la que te va a dar la precisión necesaria para que tu modelo tenga un buen nivel de crecimiento es un RTK, es un levantamiento con escáner y con dron, que es más sencillo, es más rentable hacer este levantamiento previo a la formulación y a la evaluación
para que el modelo no vaya a crearse o dividirse y hacer diferentes versiones que no coincidan, que no sean los mismos, ¿no? Muchos aplican el levantamiento con dron recién en la ejecución para verificar si el modelo coincide cuando es muy erróneo ese tipo de inversión, ¿no? O sea, yo debería haber hecho el proyecto, sus diseños, ¿no? Su formulación y evaluación con la información real, ¿no? No recién en la ejecución hacer este levantamiento, ¿sí? Ahora, de este apartado, en la Guía Nacional BIM, tenemos algo importante que es la sostenibilidad y la operación de mantenimiento que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No solamente el modelo BIM nos ayuda a tener planos, plantas y cortes de elevaciones, pero podemos hacer prefabricación. Podríamos prefabricar ya con medidas más exactas todo lo que necesitamos para estos proyectos de patrimonio, ¿sí? Vamos a avanzar acá, ¿ya? Ahora, sí, estamos en la correcta. Ya. La que más me gusta de las presentaciones es la presentación que tiene el Plan BIM Colombia, donde te explica la importancia de las coordenadas compartidas, de las coordenadas de los proyectos, sobre todo si tú vas a hacer patrimonio y tú tienes muchos edificios que hacer, o muchas áreas que investigar. Cada proyecto, cada edificio puede tener su propia coordenada, pero van a coincidir en un modelo federado y obviamente que ese federado es un conjunto de modelos segregados, ¿no? Acá en Perú recién se está viendo esto y algún punto importante que se da en los modelos BIM para auditarlos es que siempre tengan ejes y niveles correctamente pactados y validados como equipo, no solamente que lo valide una sola persona, ¿no? Bueno, ¿no? BIM no es una definición rígida. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando, va a ir evolucionando, y la idea es adaptarnos con ella poco a poco, ¿sí? Cada año vas a encontrar más contenido BIM del mismo, ¿sí? Bueno, de lo físico a lo digital, ¿no? Habíamos hablado del proyecto eh, de levantamiento, ¿no? Pero lo más importante de un buen modelo es que lo puedas reutilizar para analizarse y estábamos viendo lo siguiente, ¿no? Estábamos viendo que si un modelo, si realmente se considera un modelo BIM, tiene que tener un nivel de detalle alto. ¿Qué significa eso? Que cada objeto que tú hayas digitalizado sea un objeto independiente como si fuera en la vida real. Por ejemplo, los ornamentos que tienen un tipo de proyecto patrimonial no se modelan como si fuera una escultura, sino que se modelan como si hubiesen fabricado o si hubiesen construido en su momento, como si fueran piezas, ¿no? Que se adosan a la fachada para poder documentarlos y sacar información de ahí. En esta etapa, por ejemplo, del modelado y análisis del proyecto, necesitamos bastante planificación y sobre todo retroalimentación de los especialistas. Hay muchos especialistas que tienen información más rica de un proyecto patrimonial, pero hay que saber cómo comunicarnos con ellos para insertarlos en el modelo o insertarlos en otras herramientas colaborativas como Notion, que es la que usamos normalmente para los proyectos. ¿Sí? Bueno, en la oficina lo que usamos mayormente para los modelos es Revit, Notion, Recap, Miro, que estamos viendo actualmente, Agisoft y Triple, pero para hacer lo más interesante, o sea, explicar lo más importante, lo mejor es planificar. Y esa planificación se da en Notion. Si nosotros planificamos un día, 2 días, 3 días, una semana, si es necesario, qué es lo que vamos a hacer en el proyecto, es donde realmente estamos haciendo metodología BIM. ¿Me dejo entender? De nada me sirve modelar por modelar, no me sirve construir por construir, porque uno construye digitalmente. Y esa planificación también se va a ver en las otras herramientas como Agisoft, porque se planifica qué se va realmente a levantar. Si tomamos demasiadas fotos y hacemos un modelo de 9 puntos muy pesado, un modelo con la herramienta que es el drone, con el escáner, pues va a ser una nube inservible o muy difícil de reutilizar. Y también si nosotros no colaboramos de manera correcta como un software con Triple Connect o similares, las otras partes, otros colaboradores no van a poder, en este caso, visualizar el modelo con anticipación. Siempre hay modelos, o sea, la herramienta donde tú tallas, por ejemplo, o construyes, pero también hay herramientas que tú puedes visualizar de manera online y de manera más rápida ese proyecto. ¿Sí?
Ahora, un flujo de trabajo sencillo, en este caso es bueno, el escáner con el drone, el procesamiento de la nube de puntos, que va a depender bastante del objetivo y del tipo de proyecto. Por ejemplo, en el que estamos viendo ahí, tendrías que siempre subir, por ejemplo, a una parte elevada para poder obtener mayor información, mayor control con el drone, ¿sí? Se hace un modelo BIM y de ese modelo BIM, durante el modelado BIM se hace un prediagnóstico, ¿ah? Durante el modelo BIM se va obteniendo datos para ver qué vale la pena, repito, modelar, ¿no? Ese prediagnóstico, nosotros ya no usamos el Excel, está prohibido en la oficina usar Excel, tanto que no usen ni Excel ni PowerPoint, porque no son herramientas que estén integradas a una base de datos, no están integradas a algo que podamos reutilizar, ¿sí? Y con esa información se puede mejorar la documentación. Sí, de nada me sirve tener el modelo si no sé qué poner o cómo hacer las descripciones de ese modelo. ¿Sí? Ya. Ahora, para que estos proyectos funcionen, y lo que hemos hecho ya durante muchos años es hacer proyectos piloto. O sea, embarcarse a un proyecto de patrimonio no solamente es escanear y empezar a modelar, sino que para qué este proyecto se podría conservar. ¿Vale la pena conservar ¿Vale conservar el vecino del costado? ¿Qué cantidad de información se tiene? Porque los proyectos de patrimonio son como un paciente enfermo, es una frase que siempre dice el arquitecto Loro Arrieta. Entonces tienes que ver a qué paciente salvas, lastimosamente es así, o a qué paciente le vas a dar prioridad, me dejo entender. Entonces, ese proyecto piloto te va a ayudar a nutrirte y sobre todo practicar. Muchos de nosotros, después de la facultad o la universidad o el propio trabajo, nos hemos olvidado de esa parte de practicar. No es lo mismo trabajar que practicar. A veces confunden mucho eso. Yo lo hago 20 veces, pero realmente lo haces 20 veces mal, ¿no? Entonces, en un proyecto piloto puedes practicar, puedes entrenarte a ti mismo para que en el siguiente proyecto, que va a ser el más costoso, va a ser el que va a tener más detalles, puedas optimizar, seas más rentable, seas más proactivo. Ese realmente debería ser un proyecto piloto y son importantes antes de hacer cualquier tipo de proyecto, y sobre todo un proyecto de patrimonio, ¿no? Las nomenclaturas, por ejemplo, deberían haber sido pactadas antes de empezar el proyecto. Puede haber nomenclaturas que van a surgir durante el proyecto, pero la mayor cantidad debe tenerse un manual o una guía que también van a poder acceder ustedes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la colaboración, repito, puede ser con Drone Deploy, puede ser con Agisoft, puede ser con Recap, puedes colaborar en esas herramientas compartiéndolas, pero si eso no tiene una base de datos que esté bien guardada, bien gestionada y ordenada, como puede ser la combinación de Notion con Drive o un buen Drive en este caso, por seguridad, no sería la correcta. Hay herramientas colaborativas mucho más profesionales, mucho más completas, pero también vamos a ver el tema de costos. Si estamos hablando de un proyecto piloto, en un primer proyecto te recomiendo este flujo de Drive, Notion y un visualizador online de Autodesk o Trimble Connect, ¿no? Y el objetivo de esto es que si tú tienes un proyecto patrimonial desarrollado, pues vas a tener portafolio, o sea, te van a conocer, te van a reconocer. Ya has logrado hacer algo que muchos o muy pocos hacen en Perú o en Latinoamérica, que es conservar patrimonio, ¿no? Entonces, de eso trata hacer este tipo de proyectos, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, un resumen de lo que quisiéramos hacer en un proyecto del curso de BIM User, y con eso hemos hecho una planificación. Esa planificación tiene plantillas y esa plantilla está relacionada a un estándar de intercambio de información o un estándar de carpetas o contenedores de información. Y una de las herramientas más prácticas para hacer una primera colaboración y que todos, repito esta palabra que es importante, que la mayoría puede colaborar o trabajar es el Miro. O sea, el Miro o Lucidchart o todas esas herramientas que son pizarras digitales, no lo piensen como un CD rígido o un CD final, sino piénsenlo como la primera parte de colaboración y extracción de información como equipo. Repito esto, un CD a veces está rígido porque ese es su objetivo, ser más ordenado, ¿no?
Pero si quieres conversar digitalmente, colaborar digitalmente en una primera etapa, esa sería tu primera herramienta para conocer, ¿no? Y otra vez la documentación en Drive, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos resultados. Este proyecto que está acá. Miren, esto de acá es de hace más de 5 años, ¿ya? Donde nosotros hicimos los primeros escaneados del edificio Yacoletí. Creo que ese proyecto se va ya a conservar. Me gustaría participar en el proyecto, pero ya es de elección de la municipalidad, ¿no? Pero hace más de 5 años ya lo habíamos escaneado, imagínense, ¿no? Y lo tenemos modelado hace más de 4 años. Lo hicieron alumnos del curso de BIMPRO, de BIMUSER y BIMPRO. Ese es otro proyecto de Miraflores, es el proyecto Pacífico, ¿sí? Y este es la iglesia ermita en Barranco. También tenemos la nube puntos, también se modeló en su momento. De repente haremos una mejor nube en las siguientes fechas, ¿sí? Y este video lo sacamos con el objetivo que sepan que existen herramientas así. Esto tiene más de 5 años, ¿no? Este es otro proyecto que digitalizamos con el primer objetivo de hacer un entorno, ¿ven? Esto se hizo con dron, por ejemplo, es el dron, ¿no? Pero fue el primer levantamiento urbano que hicimos en Revit acá en Grid. Y habíamos hecho otros, pero es entre comillas el que tuvo más avance. Este es el ex Ministerio de Educación, ¿sí? Actualmente el Poder Judicial lo tiene. Saben que acá al costado antes era el hueco. Y esta es una simulación que se hizo con el ingeniero Luis Carrión de La Punta. Él hizo el levantamiento con su drone Phantom 4. O sea, esto lo hicieron en el 2018, 2017 es bien antiguo para que vean, no es algo tan nuevo. ¿Sí? Y nuestra meta era digitalizar más de 20 proyectos, ahora tenemos como más de 50 del centro. ¿Sí? Vamos a abrir acá. Este portafolio que están viendo también lo van a poder acceder en nuestros enlaces. ¿Sí? Mm, el objetivo de hacer estos proyectos es también hacer formación. Hay muchos alumnos que les gustaría haber hecho esto hace mucho tiempo en otras herramientas convencionales, pero era muy, muy cansado hacer esto en AutoCAD, bueno, vamos a ponerlo, y a mano, ¿no? Eso no significa que dejar de dibujar a mano se vaya a dejar de hacer. Eso es algo muy importante que quiero dejar claro, ¿no? O sea, dibujar a mano ahorita es una herramienta valiosísima porque con inteligencia artificial puedes hacer hasta modelos de lo que haces a mano. Pero es dibujar a mano y pasarlo a una herramienta más profesional como Revit. O sea, no pasamos nosotros no pasamos del dibujo al CAD, a SketchUp, a Revit, ¿no? Sino pasamos de frente de dibujo, un buen dibujo, y si es posible un dibujo digital, un dibujo como una tablet, ¿no? Al Revit. Y más hay una retroalimentación de lo digital. Lo que hacemos nosotros después es bocetear encima de los objetos 3D o encima de los modelos 3D, si es posible imprimirlos si uno desea, y acá están todos los modelos que hemos estado desarrollando. Actualmente hay más, esto ya hace más de 2 años, ¿sí? Y espero que con el tiempo con el libro que se va a salir, el libro va a salir, espero, el pre-lanzamiento este año, ojalá, ¿no? Si no sale el primer mes, los primeros meses del 2026, va a salir un libro de todos los proyectos emblemáticos que le está llevando a cabo el arquitecto Álvaro Arrieta, ¿sí? Ya hemos sacado un libro demo que en la Expodeco les gustó bastante a nuestro público que nos visitó. Y vamos a seguir en el siguiente. Y acá creo que esos son los principales proyectos. De estos proyectos, varios de estos nos los ha pedido entidades públicas para que los puedan usar como base, ¿sí? Tenemos esta línea de tiempo de los proyectos para que ustedes las puedan revisar al detalle. Repito, va a salir un libro espero para el previo de este año.
¿sí? Y también los aliados estratégicos que ya tenemos, sobre todo en muchos años, es el arquitecto Alberto Díaz Horna, que siempre nos proporciona su escáner. Con él hemos digitalizado muchos proyectos en el centro histórico, tenemos iglesias, conventos, muchos proyectos que espero que no sea tiempo de modelarlos, que son más complejos, y actualmente el arquitecto Jorge Larrea, con el cual hemos estado viendo el proyecto del Cuarto de Santa Catalina, que también va a salir publicado a la segunda edición, ¿sí? Y también hemos dedicado bastante a los proyectos emblemáticos internacionales. Gracias a estos proyectos hemos llegado a un alcance de toda Latinoamérica y para que vean que se puede hacer esto con Revit y con metodología BIM sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, los resultados yo diría que es en los últimos de 2015 por ahí unos primeros inicios, pero casi todos he hecho esto desde el 2018-19 y a partir de hace 3 años hemos ido haciendo muchos más proyectos gracias al alumnado que tenemos y a los colaboradores que confían en nosotros, ¿no? Pero hemos digitalizado más de 50 proyectos, creo que son más escaneados, pero estos son los que tenemos a la mano, ¿sí? Y tenemos varios artículos publicados. Bueno, conclusiones, ¿no? Bueno, la información es un punto de partida. La tecnología debe integrarse a la gestión, no verse solamente como un lujo. Nosotros pensamos que invertir en tecnología es costoso porque pensamos en el equipo o pensamos en la que la computadora va a ser costosa, pero no pensamos todo el tiempo que nos ahorramos y todos los beneficios que hay al usar las herramientas correctamente. Tienen que perderle miedo, ¿no? O sea, a ello, ¿no? Invertir en tecnología siempre va a dar sus frutos, ¿sí? El patrimonio requiere procesos colaborativos y ágiles, ¿no? No podemos solamente hablar de patrimonio si no tenemos modelos digitales, ¿no? Y la formación es esencial. Me gustaría tener más alumnos peruanos en los cursos de HBIM. Actualmente tenemos más alumnos del extranjero, sobre todo de Chile, de Colombia, de Bolivia también, de México, pero nos faltan más manos, ¿no? O sea, digitalizar lo que falta de centro histórico, necesitamos más profesionales con mayor capacitados, no solamente en la parte técnica de la metodología BIM y las herramientas BIM, sino también en la parte de qué es el proyecto, la parte arquitectónica, ¿no? Ese valor agregado del conocimiento es lo que se necesita para poder hacer un modelo BIM de calidad, ¿no? Saber qué se está haciendo, saber qué se está construyendo, ¿no? Y la conservación es una responsabilidad compartida no solamente en el rubro de la arquitectura, o sea, no estamos hablando de profesionales del sector construcción, sino dar esa responsabilidad a la sociedad, ¿no? O sea, dar a conocer que si nosotros no cuidamos nuestro centro histórico, nadie más lo va a hacer. Y la mayor parte del turismo que hay en Europa, que hay en países que han cuidado su centro histórico de Latinoamérica, es porque tienen esos edificios, ¿no? Y la única forma de que se cuide el centro histórico, se cuide otros sectores que tienen proyectos emblemáticos, es que se difundan, que existen, ¿no? A veces muchos no conocen sus propios proyectos peruanos, ¿me dejo entender? Sí. Bueno, digitalizar progresivamente los edificios emblemáticos del centro histórico es una de nuestras metas. Consolidar esta base de proyectos patrimoniales para que se puedan reutilizar en las universidades o en público general es importante, ¿sí? Estandarizar el levantamiento y la documentación digital. ¿Por qué? Para optimizar tiempos, ¿no? Nosotros, ¿cuántos proyectos emblemáticos hemos hecho gracias a la metodología BIM? Yo creo que con el AutoCAD o con herramientas convencionales no se hubiese logrado, ¿no? Y es muy importante que las entidades como el Colegio de Arquitectos, universidades y demás, que algunas lo están haciendo, algunas están haciendo esto, la Universidad de Lima lo ha hecho en su momento con su libro, pero que no solamente sea una foto y un texto, sino que se muestre lo rico que tiene un proyecto patrimonial, ¿no? Y espero que se pueda replicar en diferentes ciudades de Perú, ¿no? Ahorita estamos planificando hacer proyectos en Arequipa, tenemos 2 edificios digitalizados en Arequipa y espero que nos inviten a otra ciudad para volar dron, ¿no?
Bueno, el patrimonio no se conserva solo con intervenciones, sino con información, yo diría que también con formación, que tengamos más profesionales informados y formados en esto. Informarte es que sepas que existe y formarte es que utilices esa información. Esa es realmente la capacitación. Eh, Déjame dar un momentito, creo que nos falta este videito. No, creo que ese es el último. Creo que ahí ya terminamos. ¿Sí? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, arquitecto, se la escucha perfectamente. Gracias. ¿Tienen alguna Bueno, consulta, alguna duda? las gracias a usted, más bien. Arquitecto Céspedes, muchas gracias por esta presentación. Realmente usted ha dado pautas como conclusiones muy interesantes. Hablamos de la información y de la formación. Eso no solamente es para el arquitecto, sino para el ciudadano de aquí. El ciudadano que vive, la persona que vive en Lima, cualquier persona que quiera venir, debe conocer. Hablaba el otro día justamente de una de las arquitectas que era la expositora, que había participado en el proyecto del conjunto habitacional de la muralla. Una interesante presentación también de ella y nos expresaba cómo la gente que vivía ahí hizo suyo esa propuesta, ¿no? Entonces, creo que nuestro centro histórico es tan rico, tan lleno de cosas, se descubre cada día muchas cosas para poder visualizar lo que somos, ¿no? O sea, nosotros, yo, para poder enfrentar un futuro tenemos que conocer bien ese pasado. La tecnología, como usted bien dice, es un lujo. La tecnología debe ser una herramienta al alcance de todos. Arquitecto, muchísimas gracias. Vamos a esperar ese libro que usted nos ha comentado. Y a nombre de la Vía Lima, doy nuevamente las felicitaciones del caso. Deseamos el mejor de los éxitos en esta gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me uno a Bien, las felicitaciones, Jesús. bien, ya tenemos por acá al arquitecto Jean Barnett. Él es nuestro siguiente expositor. Quisiera dar una reseña sobre él, por favor. Es el director del Instituto de Vivienda, Urbanismo de la Universidad San Martín de Porres y Lima. Tiene actividades académicas y lidera proyectos con enfoques sociales, desarrollo de tecnologías constructivas. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema? Un estudiante de arquitectura francés en Shenzhen. Trabajar en un estudio de arquitectura en Shenzhen ha sido sin lugar a duda una experiencia extremadamente enriquecedora, no solo por ser inmerso en proyectos de gran escala, sino también por observar y tratar de entender otra forma de pensar el paisaje, la ciudad y la arquitectura. Bienvenido, arquitecto Dan Barnett. Le damos pase para su exposición. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por la invitación. A ver, voy a ir compartiendo mi pantalla para ver si está funcionando. Sí se ve, arquitecto. Uy, pero estoy al final. Vamos a empezar por aquí. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, iniciemos efectivamente esta charla. En esta charla no voy a hablar de lo que estamos haciendo hoy en día en el instituto, el de la universidad, pero voy a hablar un poquito de una experiencia, ¿verdad? Muy personal que me han pedido compartir por el hecho de que este año Vía Lima se está centrando en tres grandes ciudades, dos en Asia, una en Shenzhen, la de Singapur y la de Lima. Y en verdad que hay ¿no? la coincidencia de que yo he vivido en esas tres ciudades. Empecé de niño, ¿no? He vivido 6 años en Singapur
He trabajado en Shenzhen y ya hace ya más de 18 años que estoy trabajando como arquitecto en Lima. Así que contarles un poquito, la idea aquí es contar un poquito qué es, qué ha sido la experiencia, ¿no? Como arquitecto en Shenzhen, que obviamente es un contexto que no tiene nada que ver con el contexto limeño. Pero antes que hablar de Shenzhen en sí, quería empezar, o sea, contextualizando esta experiencia, porque en verdad cuando yo voy a Shenzhen, todavía soy arquitecto, soy estudiante, quiero decir, soy estudiante y estoy estudiando en Estrasburgo en este momento. Estrasburgo es una ciudad al lado de Francia, a la frontera con Alemania, una ciudad de 300.000 habitantes. Para que tengan una idea un poquito, acá he puesto el tamaño de la ciudad versus el tamaño de Lima, así que como ven, ¿no? Podrían ser dos, tres distritos grandes de Lima. Eh, y hay un centro, ¿no? Ahí que está, ahí, el centro histórico, ¿no? Es la parte un poquito roja que resaltaba acá, que es bastante similar, ¿no? A lo que podría ser nuestro propio centro histórico acá en Lima, ¿no? Y esta ciudad tiene 2000 años de historia, eh, pero obviamente su desarrollo, los restos, obviamente que realmente lo que se vive día a día en esta ciudad es lo que se construyó en la época medieval. Acá tenemos una vista de cómo era Estrasburgo en 1860, donde se ve la catedral, ¿no? La catedral de Estrasburgo es una de las más conocidas de Francia. Se ve obviamente la fortaleza, todas las murallas, el río, etcétera. Y eso es mi contexto, ¿no? O sea, para mí es importante enseñar eso porque yo estoy viviendo en esta ciudad con toda esta carga histórica visible, recontra visible. Estamos en un lugar donde se hacen los mercados navideños más famosos de la región y donde se ve esta arquitectura de madera, ¿no? Estas estructuras de madera con rellenos de barro, con pajas, digamos, la quincha de allá, la quincha de Estrasburgo, y es algo en el cual estamos inmersos, no estamos no es un lugar que es digamos, un museo, no, estamos dentro de las ciudades así. Sin embargo, no es la ciudad tampoco parada, ¿no? No es una ciudad parada, es una ciudad que mira hacia el futuro. Estamos obviamente con la introducción de las movilidades como el tranvía, ¿no? Esas movilidades suaves que son muy de moda, obviamente en Francia, en Europa en general, desde ya un par de décadas, dos, tres décadas, ¿no? Ese es un proyecto del arquitecto Mimbram, bastante famoso, de esta pasarela que conecta Francia con Alemania, ¿no? Encima del río Rin. Y acá tenemos puesto a la derecha arriba una foto del Museo de Arte Contemporáneo que justamente, ¿no? Propone una arquitectura contemporánea, pero juxtaposándose a los edificios más antiguos de esta ciudad. Es una ciudad, o no sé si saben, pero Estrasburgo es una de las capitales de Europa. Eso es el Parlamento Europeo que está en Estrasburgo. Me gusta mucho esta foto porque permite en una sola foto ver las capas de la ciudad, ¿no? Vemos el centro histórico ahí alrededor de la catedral, ¿no? Se siente esta densidad, ¿no? Es hasta este color, ¿no? De tejas, etcétera. Luego se siente este tejido urbano un poco más moderno, ¿no? Más de los años 60, cuando ya después de la Guerra Mundial ya se crean los grandes complejos residenciales, los edificios, cambia también la forma obviamente de construir, viene el concreto armado, la albañería. Luego viene obviamente un tejido más residencial de más baja densidad y las nuevas infraestructuras ya de los años 90, 2000, ¿no? Así que se ve ahí, ¿no? Y al final,
en un espacio bastante chiquito tenemos todas esas capas, ¿no? de la historia, tanto obviamente de la historia de la ciudad, pero obviamente de la historia de la construcción, ¿no? Y de la arquitectura. Yo vivo ahí, ¿no? Dentro de esta calle recontra turística. Yo trabajo ahí, estudio ahí, perdón. Eso es la Universidad de Arquitectura en Estrasburgo. Eso es un edificio que es una renovación de lo que era antiguamente un garaje, un mecánico. Todavía, de hecho, cuando uno entra ahí, está la rampa ¿no? Donde estaban los carros para entrar en otra parte del depósito. Así que, como ven, ¿no? O sea, eso es el universo en el cual yo estoy aprendiendo la arquitectura. Al frente de nuestra escuela es la estación de tren donde se está haciendo este tipo de proyecto, ¿no? Como ven, eh, en este lugar, ahorita en Estrasburgo, en esta época, estamos hablando de los años 2000, ya casi está todo construido, el tejido urbano está totalmente consolidado, como diríamos acá, y las intervenciones son de este índole. Nosotros cuando hacemos, o sea, un arquitecto, lo mejor que puede hacer es ir tratando de interactuar con el patrimonio. Hemos hablado muchísimo de patrimonio y ha sido súper interesante la charla anterior y lo rico que es el patrimonio y lo rico de entenderlo para poder intervenir, ¿no? Y aquí, ¿no? Necesariamente para intervenir acá en este lugar se tiene que haber ese tipo de tratado de levantamiento como acabamos de ver anteriormente. ¿Y cuáles son en este entonces, ¿no? Lo que reflexionamos, ¿no? En la carrera de arquitectura, la carrera de urbanismo, ¿cuáles son las grandes problemáticas a las cuales nos enfrentamos, ¿no? En ese momento, pues, de repente, ¿no? De repente me equivoco, pero yo creo que esos serían los grandes temas, ¿no? Eh, Uno de las problemáticas de esas ciudades es cómo recalificamos a los espacios obsoletos eventualmente con descontaminación, ¿no? Ahorita ya todas esas ciudades que, ¿no? Como Estrasburgo, han crecido fuertemente con la primera, la segunda revolución industrial, se han generado grandes industrias a lo largo del río, que obviamente era un eje de comunicación muy importante, y hoy en día contamos con unas zonas industriales totalmente obsoletas, edificios totalmente obsoletos, y la idea es, ok, ¿cómo reactivo esas zonas? ¿Cómo intervengo en esas zonas? Otro de los grandes retos es que en los años 60 hemos construido de forma masiva residencias sociales, un poquito de monouso, digamos, barrios grandes, que hoy en día se siente que en verdad lo que hemos hecho es como que un tipo de segregación social, ¿no? Hemos generado, hemos concentrado pobreza, poco acceso a veces a servicios en unas zonas, y eso es un modelo que ya nos hemos dado cuenta que no funciona o dejó de funcionar. Y de hecho la imagen del centro, ¿no? Es una destrucción, ¿no? O sea, una implosión de esos modelos y ustedes seguramente, está famoso Francia, yo creo por eso lo conocen, ¿no? ¿No? Estas manifestaciones donde se queman buses, se queman carros, justamente, ¿no? Son un signo de este malestar social y de esta necesidad de repensar esos barrios. Y luego hay un tema que es más un tema ambiental, territorial, como que es el tema de, ok, ¿cómo paramos la gran expansión horizontal periurbana que ha crecido de forma exponencial en los últimos 30, 40 años en Francia en particular, en esa zona, pero en verdad en muchas partes de Europa? Así que esos son, digamos, los puntos de reflexión ¿no? En los cuales nos movemos en la academia de arquitectura. Los modelos, ¿no? Que nos enseñan en las aulas, ¿no? Son esos modelos, por ejemplo, que nos vienen de Alemania, esos barrios residenciales
nuevos que justamente buscan romper con la segregación, atraer más mixidad, atraer más áreas verdes. También son varios que están pensados para que el carro no necesariamente tenga que llegar en todos los sitios. Es una organización donde estamos trabajando con el mismo vecindario para hacer co-diseño, o sea, la misma comunidad es parte del proceso de diseño. Vamos a compartir espacios, vamos a hacer vida comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esos son proyectos bastante exitosos del momento, eh, pero que demandan muchísimo trabajo previo, ya que justamente hay que tratar de generar consensos y trabajar con el futuro usuario en todo momento. En estos momentos, justamente mis reflexiones, justamente de arquitecto, de estudiante de arquitecto, decir, ok, ¿no? O sea, nosotros tenemos este problema de suburbanización, de cómo estamos ah, atacando el territorio, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, ¿no? Estamos realmente teniendo una huella, ¿no? De suelo muy fuerte. Así que, por ejemplo, esos son ejercicios, ¿no? Que voy haciendo de ver cómo podríamos utilizar esos grandes centros comerciales, los techos de los grandes centros comerciales, que son totalmente inútiles, para albergar este tejido de casas, de vivienda y tratar de recuperar un poquito los espacios rurales, los espacios de producción, los espacios de bosque. Entonces, tema de conexiones peatonales, etcétera. O sea, estoy en esta dinámica en este momento cuando en el entre cuarto y quinto año, ¿no? No tenemos que hacer una práctica preprofesional, ¿no? De la misma manera que aquí en el Perú. Y por, por, digamos, por buscar, yo estaba buscando definitivamente salir justamente de este espacio, descubrir nuevos horizontes, de repente nueva forma de hacer arquitectura y tengo la oportunidad, respondo a un anuncio de ir a una agencia que se encuentra en Shenzhen para 6 años. Estamos en 2004 y cuando llego a Shenzhen, pues Shenzhen tiene una historia más o menos de 20 años nomás, ¿no? Así que ven, ¿no? He pasado de una ciudad que tenía más de 2000 años de historia a una que tenía 20. Shenzhen, para los que de repente por primera vez escuchan un poquito hablar de esta ciudad, tiene la particularidad que en 1980 se crea por la primera vez lo que llaman en China una zona económica especial. Es una zona económica especial, en verdad, para hacerlo muy cortito, es un territorio que tiene, que tiene una frontera. ¿Por qué? Porque en este territorio se van a utilizar reglas económicas diferentes que el resto de China. En este territorio, China se abre, ¿no? Por temas fiscales, por temas de leyes, la idea es atraer en este lugar un desarrollo tanto chino como extranjero. Y acá, obviamente, no está tomado así al azar. Este territorio está justo al borde de Hong Kong, ¿no? Que obviamente tiene un atractivo muy fuerte en este momento. En este momento todavía Hong Kong no ha regresado a China, todavía es como que parte del imperio británico. Y Shenzhen, entre 1984 y 2023, crece de forma abismal, o sea, es brutal, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que va a pasar en unos años de un pueblo de pescadores a una ciudad de 7.5 millones de habitantes en 2004 cuando llego. Así que como ven ahí, pongo también la referencia del tamaño de Lima a la misma escala para que tengan una idea, ¿no? Un poquito de la amplitud, ¿no? De una ciudad de 20 años, ¿no? Como si Lima pues hubiera pasado pues efectivamente este tamaño en solo 20 años. Así que imagínense un poco la velocidad
que significa de construcción, ¿no? Es increíble. Entonces, esta ciudad hoy en día es así. Hoy en día somos 20 años más tarde, ¿no? Ya han pasado 20 años desde que trabajé ahí. Ya esta ciudad tiene 23.3 millones de habitantes, o sea, un poco más del doble de la población limeña, y ya ha llenado todo este territorio, ¿no? Ya ven, ya está todo, aparte de las colinas verdes, que se han guardado verdes, el resto está totalmente urbanizado, y ahí se ve el aeropuerto, etc. Y Hong Kong, ¿no? Que está ahí, son los nuevos territorios de Hong Kong. La conexión, de hecho, con Hong Kong se hace a través de una línea de tren y desde el puerto de Hong Kong también se puede llegar acá al puerto de Shenzhen. Yo voy a vivir en el barrio OCT, ¿no? En esta zona y haciendo un zoom para que vean un poquito de qué tejido estamos hablando. Como se dan cuenta, en 20 años ya este barrio está lleno de edificios. De repente lo que llama la atención acá es obviamente ver grandes edificios, torres. Lo que llama mucho la atención también para mí, ¿no? Es lo verde que es, ¿no? O sea, cuando lo vemos en planta, realmente en master plan, es una ciudad muy, muy verde. Lo que llama la atención también acá, de repente lo han visto, acá tenemos unos grandes centros, parques recreativos. El barrio tiene 3 grandes parques recreativos, acá vemos 2, hay un golf que está cerca también, lagunas, y yo voy a vivir en esta torre acá y voy a trabajar acá. La primera cosa que veo, de hecho, cuando llego a Shenzhen, en el barrio, es la Torre Eiffel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo justamente que venía de París, había volado de París a Hong Kong y de Hong Kong a Shenzhen en barco. Y lo primero que veo es la Torre Eiffel, me habré equivocado. Pero no, lo que pasa es que en Shenzhen han hecho este parque donde están tienes de monumentos de todo el mundo a escala 1-3 en general, puestos ahí. Así que, bueno, la Torre Eiffel en vez de hacer 300 metros de altura solamente hace 100, pero ahí están todos. Y hay un tren ahí aéreo que conecta a esos parques con el centro del barrio y con otros centros, digamos, de comunicación. Eso es la vista que tengo desde la torre donde resido. Como ven, ahí veo a Hong Kong, el mar. Y veo a la plaza, lo que llaman la Ecological Plaza, que ha sido uno de los primeros trabajos de la agencia que me ha contratado, ¿no? Que me tomó como practicante. Esta agencia acá está, ¿no? De hecho, se instaló en el mismo proyecto donde empezaron. Esta agencia es interesante con su historia porque está cofundada a la vez por un chino, un arquitecto chino que ha viajado en Francia y que ha estudiado también un poquito en Europa, y Frédéric Hen, que es un arquitecto francés que ha viajado a China. Y ambos conectan y piensan, vamos a hacer una agencia de arquitectura franco-china. Y ahí está la conexión, con el hecho de que ellos siempre, cada año, traen a unos practicantes, tanto de arquitectura como de paisajismo, para unirse al equipo. Y ahí yo voy a ir en verdad, de sorpresas en sorpresas. O sea, esos 6 meses han sido muy intensos en ir realmente siendo sorprendido por tantas cosas que uno piensa que uno está acostumbrado a un tipo de ciudad, a un tipo de arquitectura, a un tipo de forma de hacer arquitectura, y de repente uno se da cuenta que en verdad es solo una de las formas de hacer y que hay muchas otras formas que se pueden hacer. Y China te muestra muchas formas diferentes de hacer, y eso es lo que voy a tratar un poquito
de compartirles acá. Eso es la plaza ecológica. Como ven, lo que es interesante acá, en este barrio, me olvidé decirlo, es que este barrio está gestionado por empresas privadas. O sea, ahí, en Shenzhen, las inmobiliarias, digamos, como podríamos decirnos, no manejan un lote y un proyecto. No, manejan la inversión en cuanto a un barrio entero. Ellos, o sea, en verdad diseñan trozos enteros de ciudad con sus vías, sus servicios, sus edificios, sus plazas, espacios públicos, parques, etcétera. O sea, ahí la escala de diseño, la escala de reflexión de la empresa no está a nivel de, ok, voy a hacer mi, mis edificios por ahí, mis edificios por ahí. No, ellos en este lugar piensan mi trozo de ciudad, cómo lo voy a gestionar y cómo lo voy a vender. Y que eso hace, y eso es notorio porque eso hace que el espacio público eh, tiene mucho más libertad de diseño. ¿En qué sentido? En el sentido de que de repente el techo de un edificio, el sótano de otro, puede volverse un espacio público. ¿Por qué? Porque ha sido pensado como un conjunto. El espacio público no está en una zonificación previa, ¿no? Y tiene que quedarse ahí, ¿no? Y eso cambia mucho la forma de hacer proyectos mucho más integrales, ¿no? En ese sentido, es muy, muy interesante. Eh, la forma de hacer arquitectura en Shenzhen, claro, para un europeo, yo había estado haciendo prácticas en agencias donde estábamos tres, cuatro, cinco, una agencia de 10 personas y ya era una super agencia. Y ahí llego a una agencia donde hay más o menos 60 profesionales y me cuentan que es una agencia chiquita. O sea, hay agencias de 300 personas sin ningún problema. Hay varias de esas. Así que también ahí hay un cambio de escala muy fuerte en el trabajo. Eso es las oficinas, me parece interesante, ¿no? Que es como que un open space sobre dos niveles con un mezzanine. Abajo están los project manager, están todo el tema hay también sala de maquetas, sala de fotos, sala de ingenieros, sala de impresiones, etcétera. Y en la parte alta, principalmente están, bueno, aparte de la oficina de los socios que controlan todo su espacio desde arriba, está la biblioteca y los equipos de urbanismo y paisajista. Tengo la suerte de que hay un project manager que ha dejado un espacio libre, así que me tocó una muy buena oficina y pongo esa imagen abajo, no para enseñar que mis colegas sean flojos, para nada, al contrario, pero para enseñar que la lógica de trabajo, o sea, en Shenzhen y en China en general, es que después del almuerzo la gente haga una siesta cortita de 20, 30 minutos. Así que eso es una foto justamente tomada justo después del almuerzo. No es un día especial que hayamos estado madrugando, no, 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 no. Eso es así que durante media hora hay un silencio increíble en la oficina. Eso es el primer proyecto en el cual me involucro cuando llego en esta agencia. Es un concurso. Eso es muy importante decirlo. En Shenzhen y en China, una gran parte de la producción arquitectónica inicia con concursos. Eso no es un concurso público para nada, es un concurso privado. La gente, las empresas inversionistas inmobiliarias, cuando van a empezar
un proyecto en general hacen esta inversión de tiempo y de dinero de convocar a concurso. Y eso obviamente genera una dinámica muy diferente de repente de la que conocemos acá, donde la mayoría de la producción arquitectónica se hace sin concurso. Así que ahí entró en este proyecto que, como ven, es un proyecto principalmente residencial, son torres, pero tiene también un centro comercial, tiene también, obviamente, unas zonas deportivas, unas zonas recreativas. Y cuando llego ya más o menos más de la mitad del proyecto ya está bastante avanzado. Hay una zona que no han trabajado, que es la zona de la escuela primaria. Hay una escuela primaria que tiene que entrar en la programación. Entonces me dicen, pues ya tú puedes desarrollar esta parte. Y qué bien que me hayan pedido eso porque era la única que tenía una escala que más o menos yo podía manejar, porque entrar como estudiante en un proyecto de esta magnitud, en verdad uno se pierde muy, muy rápidamente, son miles y miles de metros cuadrados construidos. Entonces me dicen que han guardado este espacio para hacer la, la escuela primaria y empezó a diseñar entonces eso. Como ven, es el único edificio que tiene una escala más europea. Ahí se ve mis, que estoy todavía, obviamente, o sea, con la escala que yo estoy acostumbrado a manejar, ¿no? O sea, nosotros en la escuela de arquitectura manejamos proyectos, digamos, de pequeños equipamientos, ¿no? Y ver tantos, ¿no? Tantos elementos, obviamente ahí se ve ahí que hay unos restos todavía muy fuertes míos, ¿no? Y resistencia también, seguramente no consciente, ¿no? De hacer, obviamente, uno algo que está acostumbrado a ver, lo que está acostumbrado a diseñar, ¿no? Porque en verdad es lo que yo me di cuenta en China, es que, pues sí, nosotros diseñamos mucho en función a lo que vemos, o sea, nosotros reproducimos nuestra experiencia. Eso es la maqueta, ¿no? Que se realizó del concurso. El concurso está láminas, maqueta, no está video. Lo que me llamó mucho la atención en este primer proyecto, ahí vemos las vistas que se generaron para el concurso. Ahí se ve mi edificio chiquitito, ¿no? Comparado, obviamente, a la escala de los otros. Pero lo que me llamó la atención fuertemente de este proyecto era la atención que se daba a los espacios exteriores y lo poco de atención que justamente se daban justamente acá a las fachadas, ¿no? Como ¿no? Si lo miramos un poquito, esta imagen, se ve que es mucho más importante la propuesta paisajística, de hecho, realizado por paisajistas, por profesionales, eso no, ahí no hay inteligencia artificial en este momento, eso está diseñado por paisajistas y ya muchísimo más fuerte, digamos, la energía eh, de realizar en este proyecto en el paisajismo que en el trabajo de fachada, que podemos ver que son bien eh, sencillón, ¿no? De un cierto modo, ¿no? Y eso va a ser, en verdad, muy rápidamente me voy a dar cuenta que efectivamente en la cultura china el tema del paisaje es primordial. O sea, realmente mucho más importante efectivamente que de repente que una fachada, que el diseño de nuestras ventanas. Nosotros me recuerdo que nos hablan de composición, de fachada. Allá el tema del paisaje sí culturalmente es muy potente y la presencia del agua como un elemento casi esencial, ¿no? Como ven ahí el proyecto que nosotros tenemos, tiene presencia de agua y no era casi una obligación, en verdad, en esos proyectos. Eso fue la presentación del concurso a los clientes, ¿no? Hubo
Cada equipo presenta, no me recuerdo exactamente la cantidad de equipos, pero más de 10 equipos, presenta su proyecto oralmente y presenta obviamente sus documentación. La verdad es que perdimos, ¿no? Pero les pongo acá el proyecto ganador, que también obviamente tenía su agua, y honestamente, yo creo que en términos arquitectónico, lo nuestro tenía de repente más potencial, era más interesante, pero acá lo que ganó, o sea, fue la cantidad, ¿no? La cantidad construida, ¿no? Este equipo había logrado poner más metro cuadrado construido y seguramente de repente había vendido mejor la parte paisajística, porque obviamente en términos arquitectónico no había ningún valor agregado particular. Eso es cuando ganábamos concursos. No hemos perdido todos los concursos. Cuando ganábamos concursos siempre había un banquete. Eso, los geniales banquetes chinos. Eso solamente una pequeña, un pequeño pausita. Eh, y lo que fue también un shock para mí es que yo pensé que con este proyecto que acabamos de hacer, estaba haciendo un proyecto grande. Y en verdad rápidamente me di cuenta que en el mercado chino, en el mercado de Shenzhen, pero no solo de Shenzhen, de Chengdu, de muchas otras ciudades en pleno crecimiento en los años 2004, era un proyecto chiquito, porque los proyectos podían tener este tipo de tamaño, como ven acá, ¿no? Acá vemos otros proyectos inmobiliarios y miren un poquito la escala a la cual se está pensando. Nosotros aquí, ¿no? Con un trocito de eso ya estaríamos pensando que estamos haciendo un gran proyecto. El segundo proyecto en el cual yo estoy involucrado es un proyecto otra vez que está bien avanzado, ya es un proyecto ya que ganó un concurso, ya se está trabajando directamente con los clientes, pero lo que pasa es que digamos, los jefes de los clientes han cambiado y de repente los nuevos jefes quieren cambiar las fachadas del proyecto. Y entonces, y eso me pareció también rarísimo, pero de repente nos piden que hagamos 3 opciones diferentes de fachadas a lo que estaba propuesto por el concurso ganador, finalmente. Y me piden realmente 3 cosas muy, muy diferentes. O sea, ahí, para que ustedes vean un poquito, ¿no? Nos piden hacer unas fachadas tipo clásicas, como a la derecha. Nos piden poner nuestras columnitas, nuestros frisos. Increíble, o sea, una cosa que obviamente para mí fue realmente una obligación. O sea, si el jefe no me obligaba, nunca hubiera diseñado una cosa así, pero tuve que diseñar cosas así. Tuvimos que diseñar nos pidieron trabajar con unas cosas más de bloques, más contemporáneos, y unos no, más con el vidrio como elemento primordial. Y han ido cambiando y entonces hemos estado trabajando en paralelo 3 tipos de fachadas, tratando de cambiar lo mínimo posible las tipologías interiores de los edificios, porque al final este edificio es exactamente el mismo que hacía en planta, solamente van cambiando el tratamiento de fachada. Al final, ¿no? Después de varios, ¿no? Semanas, mes, eso fue el proyecto que fue aceptado por ¿cómo se llama? El cliente, y eso es lo que se entregó, ¿no? Como vista de estas fachadas. Y como ven, otra vez, ¿no? Les enseño eso para que ustedes vean también el tipo de render que se hacían en China en 2000, al principio de los años 2000, ¿no? Muchas veces esos renders no estaban hechos dentro de la agencia, eran subcontratados a agencias que trabajaban 24 horas sobre 24 haciendo renders en unos pequeños cubículos donde teníamos a cientos y cientos de trabajadores detrás de su máquina
haciendo renders contratados por agencias de arquitectura. Era bastante impresionante ver esos como hub, ¿no? De producción de renders y de maquetas. Y hoy en día, este no necesariamente es el proyecto, pero ese es el tipo de perfil que estamos generando en este tipo de ciudad, ¿no? O sea, es como ven, una arquitectura muy vertical, muy vertical, donde buscamos obviamente la vista, la mejor vista, ahí al mar, y entonces detrás de esas primeras varas, las otras varas vienen un poquito con inclinaciones para poder empezar a ver entre las varas. Pero al final de cuenta, lo que ha generado Shenzhen es un poco lo que generó Hong Kong. Hong Kong es una foto de un poquito del backside, ¿no? O sea, ok, cuando lo veo del frente, veo este frente, pero cuando yo me pongo atrás, veo que tengo una acumulación de torre, que me genera una barrera total, donde ya las vistas desaparecen totalmente. Y eso es una vista de Shenzhen actual, ¿no? Que muestra un poquito cuando vemos el proyecto solo, aislado, en su render ahí con la montaña, la colina, el cielo ahí, el sunset, es todavía, podría tener algo de atractivo. Pero cuando vamos poniendo costado a costado todos estos proyectos, eso es el tipo de tejido urbano generado en Shenzhen, que visto en planta, ¿no? Lo recuerdo, se ve verde, pero visto desde el ojo más humano, visto desde la pequeña ventanita de tu departamento, genera una barrera construida alucinante. Y la escala eso es ya pues eso es la escala de la ciudad. Las avenidas tienen 5, 6 carriles de ambos lados. Eh, Cruzar una avenida, pues sí, pues es todo un tema. Y a la vez, detrás de esas avenidas hay ese tipo de escala, ¿no? Donde tenemos esos edificios de 20, 25 pisos que pueden estar separados de 2 metros, 2,5 metros. O sea, imaginen un poquito, ¿no? Para un arquitecto, ¿no? Que salía de su Estrasburgo, el shock, ¿no? El shock de volumétrico, la escala de la ciudad, la escala del espacio público, la escala de las vías, todo está multiplicado. Y a lo que otro aspecto, ¿no? Que me pareció notorio, ¿no? de compartirles era el tema de la monumentalidad, no solamente entonces de los proyectos residenciales, pero la monumentalidad del equipamiento, ¿no? Del equipamiento símbolo. Y en Shenzhen el símbolo es importantísimo. Y eso es el proyecto del municipio, ¿no? Podríamos decir ¿no? Sí, el municipio de Shenzhen, ¿no? Este proyecto que vemos acá. Este proyecto ha sido pensado, como ven, como un objeto arquitectónico sin saber lo que va a estar al costado. Todavía es una zona no urbanizada en este momento. Hay un diseño de vías y hay una intención, ¿no? De generar un gran espacio público verde frente a este gran municipio y con la idea de que este municipio iba a estar generando como que un elemento que va a ser como una ventana hacia una colina que está justo atrás, ¿no? Como que en el eje de la colina baja todo este eje así de equipamientos y de espacio público gigantesco, como ven la escala, ¿no? Tuve la oportunidad de llegar en ese momento donde ya está terminado la obra en sí del edificio, pero todavía seguía las obras alrededor y de los futuros equipamientos,
museos, centros culturales y otros que iban a acompañar este gran equipamiento. Acá ven el eje, ¿no? Como magnificado, ¿no? Sobre la colina. Subir a la colina siempre es muy bueno para conocer la ciudad, subir todo lo que se pueda para tener una vista un poco más amplia. Y eso, ¿no? Se dan cuenta un poquito, ¿no? ¿no? Como de la escala del proyecto, que es más una escala ya de paisaje. Como ven ahí, la importancia, ¿no? Para China de intervenir y de pensar a nivel paisajístico. Y la arquitectura, pues, tiene que rendir, ¿no? Tiene que rendir lo que pide la idea del paisaje en este lugar, ¿no? Tuve la oportunidad de ir un fin de semana, un domingo que no había trabajadores, no había, ¿verdad? No teníamos derecho de estar ahí, pero nos metimos con un compañero, con mi amigo practicante, y a husmear un poquito las obras. Y lo impresionante, ¿no? Nos metimos dentro de las obras, lo impresionante para nosotros era la capacidad que tenían las constructoras chinas en construir absolutamente todo lo que uno pueda imaginar. O sea, cualquier forma que de repente, ¿no? Era una idea del arquitecto, ¿no? O sea, cualquier forma que podía aparecer en un croquis, cualquier forma que al final se modelice, la pueden construir. Y la van a hacer exactamente como dice la imagen. O sea, es muy importante, o sea, eso es increíble de que la imagen generada por el render siempre la van a lograr hacer. Cualquiera sea un poquito la forma que lo tengan que hacer. Después, si hay que poner una estructura de estas, pues lo van a hacer. Y en verdad, este tipo de obras eran muy impresionantes porque viniendo de Francia, donde cada cosa está un poquito, tiene que tener una razón, no se puede hacer nada gratuito, no se enseñaban esto en las escuelas, ¿no? Que todo tenía que tener una función, no podíamos hacer formas así sin una buena razón atrás. Ahí se rompe para mí este concepto en China, donde veo que lo importante es que se parezca a la imagen del render y veremos cómo lo hacen, ¿no? Y lo hacen. Y lo impresionante es que lo hacen. Y también esta foto es de estas obras, ¿no? Para enseñar cómo a la vez tenemos un lenguaje arquitectónico muy moderno, o sea, definitivamente contemporáneo, pero que todavía estos sistemas constructivos bastante artesanales, con esos andamios totalmente construidos con bambú. Hoy en día, eso es la imagen de Shenzhen. Lo siento un poquito, es un poco pixelizado, pero hoy en día Shenzhen luce así. 20 años después, ¿no? Recuérdense la imagen que yo tomé, todavía no están todas esas torres. Y ahora estas torres se iluminan de forma coordinada. O sea, puede haber un espectáculo de luz que pueda ser manejado de forma centralizada sobre todas estas fachadas, generando obviamente espectáculos que imagino pueden ser absolutamente grandiosos. Y ahí vemos este centro cultural, ¿no? Que vimos en obra en la foto anterior. Y mucho más otros equipamientos. Y ahí hay algo que también me llamó muchísimo la atención cuando estuve en China, es la capacidad de copiar eh, otros elementos, otras arquitecturas, sin ningún escrúpulo, digámoslo así. ¿No? Yo he visto muchísimos proyectos mientras yo estaba ahí, tanto en concursos como proyectos ya en fase de ejecución, que definitivamente habían tomado partes o partes grandes o partes medianas de otros proyectos existentes sin la mayor, digamos, sí, pues sin generar ningún problema, ¿no? O sea, nosotros obviamente en Francia hacer un proyecto de esta manera, o en Europa en general, conociendo la existencia de sería un tema ético, no habría un problema ético. De hecho,
el arquitecto tendría críticas fuertes, ¿no? Por hacer este tipo de plagio. En China eso era realmente un pan de cada día y puedo enseñar un montón, pero tanto en la arquitectura como en el urbanismo, acá, ¿no? Por ejemplo, este proyecto en China, que obviamente está retomando, ¿no? ¿no? El famoso proyecto de Chumi en la Villette, en París, ¿no? Y así en todas las escalas, hasta la escala urbana, o sea, la escala como de la carta postal, ¿no? Eso es un pueblo que se llama Portofino, muy conocido en Italia, que tiene obviamente muchísimo encanto, tiene mucho turismo que viene ahí justamente a ver este puertito. Y yo vivía a 10, 15 minutos de un conjunto inmobiliario que simplemente se llamó Portofino. Y eso era el conjunto inmobiliario donde yo he ido varias veces. Y este, como ven, ¿no? Copió, no solamente copió un estilo, pero copió hasta, o sea, una configuración urbana. Hasta se colocaron los barcos, obviamente acá no hay ningún pescador, eso es el barco de nadie, eso es parte del paisaje, no parte de la composición del proyecto realizado en Shenzhen, basado en Portofino. Porque eso es muy, o sea, para, para un estudiante de arquitectura europeo, era, no era preocupante en sí, pero sí generaba muchísima sorpresa, ¿verdad? Ver que eso era un proyecto con mucha aceptación, ¿no? Que era un proyecto muy exitoso, ¿no? Donde, de verdad, ellos ponían totalmente de lado, de repente, su propia cultura arquitectónica y vendían una carta postal de otro país, ¿no? Cosas que nosotros no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Que no estamos acostumbrados a vivir tampoco en América Latina, cuando en verdad China, o sea, me consta en los pocos viajes que pude hacer, tiene una cultura constructiva propia, tiene una riqueza arquitectónica, urbana grandísima. Pero más bien Shenzhen trata de borrar, ¿no? Trata de borrar todo eso y se proyecta realmente en imágenes totalmente occidentales como base de trabajo y copiándolos sin ningún tipo de problema, ¿no? Como cuando, ¿verdad? Sí, tiene, o sea, tiene, como les decía, ¿no? Una riqueza constructiva, arquitectónica, urbana muy fuerte en China. Y va ahí tan lejos, o sea, en la vivienda individual en China, principalmente para los nuevos ricos de China, que hay un montón. eh, Ahí, como ven, esos son proyectos realizados en China. El primero sí lo vi, esta es una foto mía, el otro no, en verdad sí es una foto que encontré de un proyecto chino, de hecho que felizmente de un cierto modo eso ha sido un fracaso, pero para que ustedes vean un poco la búsqueda de esta imagen occidental, ¿no? Esta idea del castillito, del palacio, ¿no? Con unas, obviamente, inspiraciones totalmente europeas, ¿no? Eso de ahí se ve, creo que la aspiración en este momento, en los años 2000, 2005, de una categoría de familias chinas con poder económico y por ende arquitectos diseñando este tipo de casa para este tipo de cliente. En este aspecto, eso yo les voy a enseñar el último trabajo que realicé en esta agencia. eh, Nos pidieron realizar ahí casas de lujo en esta colina. Para que vean, esta colina es el proyecto en sí. O sea, la inmobiliaria ha comprado todo este espacio, va a trabajar sobre todo este espacio, ya construyó departamentos bonitos y ahorita van a construir
casas de lujo que están, ¿no?, diseminadas ahí en la colina. Lo que quieren, y eso es novedoso en este momento, eso es bien novedoso para ellos, ¿ah? En este momento, es que las viviendas sean todas diferentes. Eso es realmente muy, muy raro. Y entonces han contratado a varias agencias de arquitectos en diseñar una, dos o tres viviendas cada uno para asegurarse de que todas van a tener un diseño diferente. A mí me toca diseñar una de ellas, la de arriba. Otra vez la escala, ¿no? Otra vez yo como estudiante estuve dibujando esta vivienda una y otra vez y otra vez y otra vez, porque me demoré muchísimo a pensar una vivienda donde me pedían 1500 metros cuadrados construidos. No, imagínense, eso no es el tamaño del terreno grande, ¿no? Acá yo tenía que hacer una vivienda de 1500 metros cuadrados y donde además uno de los objetivos de la inmobiliaria es que haya a lo menos 50%, o sea, digamos, 1000 metros cuadrados que se pueda ver y 500 que estén escondidos para no pagar impuestos. Entonces, teníamos que hacer una vivienda donde haya 500 metros cuadrados que más o menos lo pueda esconder y que sea construido luego para el goce del cliente, pero sin que las autoridades lo sepan. Así que, como ven, ¿no?, un poquito la lógica también ahí de trabajo. Y ¿verdad? Estas casas terminaron con así. Yo cuando me fui, todavía estábamos en la parte, digamos, de anteproyecto para presentarlos al cliente y no sé si realmente se construyeron o no, pero para mí también ha sido difícil, ¿no? Este trabajo de donde estábamos haciendo una casa sin conocer el cliente, sin conocer ni siquiera el perfil. O sea, realmente estábamos haciendo un objeto que supuestamente tenía que poder ser atractivo, ¿no?, para la inmobiliaria, ¿no? Y eso también, ¿no?, era romper un poquito también con esta educación que nosotros teníamos, ¿no?, de que obviamente había que diseñar la vivienda en función al usuario, en función al cliente, ¿no?, entender cómo funciona para ella. Eso era una cosa totalmente ya diluida y donde solamente quedaba una imagen, ¿no?, que simplemente tenía que quedar atractivo. La verdad no lo fue, yo no juzgo que eso era atractivo, pero es donde nos llevaron. Y otra vez, ¿no?, lo curioso es que sí hay, o sea, acá el tema constructivo no es importante. Nosotros deseamos cualquier forma y al final le ponían vidrio, le ponían piedra, le ponían madera, indistintamente de un pensamiento constructivo. Era puro como que, pero se puede. Lo importante es pensar que al final lo logran hacer, ¿no? Cuando en verdad sí hay una riqueza constructiva fuertísima en China, hay una arquitectura vernácula muy, muy interesante, muchos materiales diferentes, la madera, la teja, la tierra. Acá tuve la oportunidad de visitar esos tulaos, ¿no?, esas construcciones ancestrales, esos barrios totalmente construidos, ¿no?, de barro al exterior, de madera y piedra adentro, ¿no? O sea, existe este bagaje constructivo, arquitectónico, pero miren, ¿no? Esas construcciones, hasta podríamos tener ahí, ¿no?, un paisaje casi andino, ¿no? Y acá unas construcciones, ¿no?, con piedra, ¿no?, como ven, ¿no?, la riqueza que existe y que sin embargo está borrada de la imagen que quiere dar estas nuevas ciudades como Shenzhen, ¿no? Eso lo enseño, es un templo, es un templo que tiene más de 1000 años, dicen. De que lo curioso es que cuando uno va a este templo, te da cuenta que hay muchas piezas que es muy difícil que tengan 1000 años. No, eso no se ve que tenga 1000 años. Pero en verdad, a la diferencia de repente justamente de una visión más europea, donde no le damos mucho valor a los elementos antiguos, a la vieja piedra, ¿no?, a la vieja estructura de madera de hace 1000 años, de hace 500 años. Allá
es la idea de que el templo está ahí desde más de 1000 años, que es importante. El edificio, en verdad, después te comenta, ah, no, eso ha sido reconstruido, ha sido cambiado varias veces en la historia. El templo tiene más de 1000 años, no como edificio, pero como idea, como lugar, ¿no? Y eso es también una forma de pensar justamente que hace explicar por qué hay esta fascinación también de repente mucho más fuerte en China, mucho más, por lo nuevo, lo moderno, más que por lo antiguo, que es una fascinación bien, bien europea, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta cuando vive ahí. Y hoy en día Shenzhen es así. O sea, no, eso no es una maqueta, esto es la realidad, como yo les dije, ellos transforman render y maqueta en realidad de forma muy, muy rápida. Y, y hoy en día, si bien es cierto, yo tengo la impresión, yo creo que sí hubo un cambio fuerte en 20 años, en un momento en el cual yo fui allá, donde yo realmente tenía esta impresión de que ellos estaban copiando a todos los arquitectos que veían, ¿no? De renombre, copiaban a Foster, copiaban a Roger, copiaban a Saadid, o sea, copiaban a Remkulas, ¿no? Se veía todos esos proyectos, ¿no? Inspirados de esos arquitectos de renombre europeos. Ahora yo tengo la impresión de que, además de haberlos invitado a esos arquitectos ahora a diseñar en sus ciudades, ellos ya ahorita están generando su propio lenguaje. O sea, están ahorita, ya creo que han dejado de copiar y ahorita están generando pautas. O sea, están generando pautas para arquitectura y están generando pues una escuela que nos guste o no, ¿no? O sea, eso, no estoy poniendo eso en tela de juicio, pero ya es una ciudad que nos propone este tipo de composición, este tipo de arquitectura que va justamente buscando lo que yo les decía, la capacidad de no pensar como edificio, ¿no? Ellos ya piensan a escala territorial, donde el edificio es parte del espacio público y todo, ¿no? Es un todo, ¿no? Así que eso les da una capacidad de una libertad de acción brutal, ¿no? Brutal, ¿no? Y genera efectivamente una... Y por eso que también hay muchos arquitectos, ¿no? De renombre que van en China a diseñar. ¿Por qué? Porque de repente sus ideas más, que ellos pueden ser más locas, las pueden poner en práctica en este espacio, mientras obviamente en Europa sería imposible por miles de razones. Así que un poco la reflexión final, cuando yo regresé de Shenzhen, ¿no? De 6 meses intensos, intensos realmente, de sorpresas casi cotidianas, además de todas las sorpresas sociales, culturales, ¿no? He tratado de ir más a las sorpresas más arquitectónicas. Y realmente ya volví a mi ciudad de Estrasburgo ya viéndolo con ojos diferentes, ¿no? Viéndola como algo mucho más paralizado, ¿no? Una cosa mucho más limitada, ¿no? Eh, o sea, pensando, ok, entonces nosotros estamos trabajando, sí, pues musifiqueando un poquito nuestros espacios. Mientras Shenzhen, no sé, cuando buscaba una palabra, ¿no? Para colocarle, ¿no? Para una sola palabra, pensé en Caterpillar, ¿no? Caterpillar, ¿no? Son esas máquinas, mega máquinas, ¿no? De construcción, porque a la vez me parecía para mí que enseñaban la fortaleza, la potencia, la libertad, ¿no? De acción que te daban, pero a la vez también el lado brutal, mecánico, deshumanizado que también genera, ¿no? Y entonces fue luego, ¿no? Que decidí ver otros horizontes y que me fui a Lima para descubrir otros paisajes urbanos. Otra vez subí al Cerro San Cristóbal para ver un poco cómo está Lima. Descubrí otro lugar en el cual no se puede ver el fin, otro lugar inmenso,
pero la inmensidad de Lima es muy diferente de la inmensidad de Shenzhen, porque la inmensidad de Lima está en el territorio, pero es una aglomeración de cosas chiquitas, es una aglomeración de cosas de escala mucho más humana. Y he visto eso, he visto la gran necesidad, he visto, y en verdad cuando uno va moviéndose en Lima, pues va conectando con esta escala, ¿no? Humana, como le decía, ¿no? Y creo que por eso me quedé y empezamos en el instituto a hacer colegio, a hacer otros colegios, iglesias, bambú, prototipos de viviendas sociales, como ven, una escala que no tiene absolutamente nada que ver, una forma de pensar que no tiene absolutamente nada que ver ni con la lógica urbana que yo tenía de estudiante de Estrasburgo, ni la lógica obviamente urbana de Shenzhen, pero bueno, los trabajos en Lima son para una próxima conferencia. Muchísimas gracias. Arquitecto, muchísimas gracias por su intervención. Estamos encantados por este viaje que usted nos ha hecho dar. Sí, esa es la idea. Yo sé que no era muy técnico ni nada, pero muy personal, pero bueno, creo que No, al hasta ahora es contrario, bonito viajar también. por supuesto, arquitecto, precisamente por eso, ahí está la riqueza de Así lo que es. uno expone, ¿no? Ahí está la riqueza de lo que uno expone, en la experiencia personal. Entonces, es increíble cuántos puntos de comparación podríamos encontrar desde una mega ciudad que se ha visitado y lo que encuentra en Lima, ¿no? Lo que encontramos en la ciudad, en nuestra ciudad de Lima. Realmente sí, pues se veía como atomizado comparado con todo lo que usted nos mostraba de las otras ciudades. Arquitecto, muy agradecidos por esta vivencia. No diría que es una ponencia, es una vivencia que usted nos ha Sí, sí, transmitido sí. esta noche y ha sido muy generosa su intervención. De veras, nuestras felicitaciones y le agradecemos por acompañarnos en esta previa a Lima. Esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Sí, espero que haya a lo menos despertado las ganas de justamente salir de su espacio, porque cuando uno sale de su espacio es que cuando regresa es que lo puede analizar mejor, o sea, lo ve con nuevos ojos, ¿no? Y las cosas que nos Es parecían de repente evidentes como soluciones de arquitectura, como soluciones urbanas, de repente ya no son tan evidentes, ¿no? Y ya podemos ir también cuestionando nuestro espacio y cuando lo cuestionamos, pues podemos aportar también nuevas soluciones, ¿no? Y es un poquito la correcto. idea de lo que yo trato de pasar con mensaje. Estaba viendo que usted está aportando bastante trabajo en bambú, ¿verdad? Correcto. Estaba viendo las De imágenes. repente fue justamente algo que inconsciente, ¿no? De lo que me dio Asia, ¿no? De ver Claro, claro que sí. este proyecto en Surco, seguramente sin querer queriendo, Lindo, lindísimo. el hecho de haber visto arquitectura asiática me Ah, ha inspirado. sí, porque tiene una inspiración de ese tipo, ¿ah? Sí, sí, Se ve sí. muy clara la tendencia de oriental, ¿no? Por los techos, por la forma, pero el trabajo de bambú se ve fantástico, muy equilibrado. No soy una gran maestra de arquitectura, pero me gusta ver cosas bonitas, ¿no? O sea, creo que el ojo del arquitecto es así, nos agrada ver cosas tan lindas como estas. Una vez más, arquitecto, muchísimas gracias, de veras. Hasta luego, que tengan Que todos unas sigan muy los buenas éxitos. noches. Igualmente, buenas noches.